Especialistas que todas las mañanas nos tuitean, nos piden que nos enseñe más de la historia de nuestro país. Tenemos a Jorge Baradit, que lo recibimos con este aplauso tremendo en la mañana de televisión, porque de verdad hemos escuchado en otros programas, aquí en este mismo programa nos hacemos responsables de ver, hemos hablado de la guerra del Pacífico, pero no hay nadie más experto que tú para explicarnos de forma didáctica, como se dice a prueba de dummies, lo que puede ser la guerra del Pacífico. Sí, ahí en pantalla abajo dice Bolivia tuvo mar solo 13 años. ¿Es verdad? Oye, eso es buenísimo. No, la verdad es que no es tan así. Podemos cambiar el que sea al tiro. ¿Pero cómo? Claro, yo lo que lo pasa vi en es el tuyo. No, sí, claro, no es así. Dios. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que pensar en América Latina como parte del Imperio Español. Ya. El Imperio fueron más de Español 13 años. dividió jurídicamente, administrativamente su territorio y no le importaba mucho las fronteras porque eran todas del mismo dueño. Obvio, España. Entonces, claro, hay algunos que dicen, bueno, llegaba hasta aquí, después llegaba hasta acá. Cuando yo hable de paralelos... Tenemos el mapa, si querés Sí. aprovechar esto. A ver, ¿te no, sirve? mire, si yo hablo de paralelos, muéstrame a mí. Voy a estar hablando de las líneas que cruzan en este sentido, ¿no? Entonces, cuando hable de más arriba, me refiero a más arriba de Antofagasta, o más abajo Antofagasta. Porque no sé por qué Antofagasta se convirtió en el tema. De Claro, pronto, en algún que queda aquí momento. abajo y todos estábamos con la cabeza puesta ahí arriba. Exacto. Y de pronto Evo se manda la jugada y habla de Antofagasta. Y todos se nos paran los pelos. ¿Qué pasó? Chile decía que llegaba hasta más arriba su frontera. Bolivia decía que llegaba hasta más abajo y a nadie le importaba. De hecho, en la Constitución de 1822, Chile dice que llegaba por el norte hasta el despoblado de Atacama. Ni siquiera una línea geográfica, Nada. astronómica, nada. Abascal, el virrey del Perú, antes de las independencias, decía Chile llega hasta el paralelo 25, que es más abajo de Antofagasta. Pero en otra dice, no, hay una cosa que se llama audiencia de Charca, que es la antigua Bolivia, que llega... Conclusión, no hay nada claro antes de 1866. ¿Qué pasó? A nadie le importaba un carajo ¿Qué pasaba en el Atacama norte? hasta 1840. Descubren guano, que era la gran riqueza de la época. Desde ese momento empiezan a haber roce. 1860, descubren salitre. Ya, o sea, imagínate una zona que era riquísima y que no estaban definidas las fronteras. Y que a nadie le interesaba hasta ese momento. En 1863 casi fuimos a la guerra con Bolivia, producto de lo mismo. Pero vino la guerra con España y ahí nos hicimos amigos, nos andábamos bailando a la ronda de Pero San en Miguel. esa época había más chilenos o más bolivianos. No, después había mucho más chilenos. Después había mucho más. O sea, había Generalmente, bolivianos. lo que pasa es que los bolivianos estaban por ahí arriba y esta zona, hay que Despoblada. decir, ojo, los bolivianos construyeron puertos, entre comillas, embarcaderos, tenían población. Ellos tuvieron infraestructura, burocracia en la costa del litoral. Antofagasta la fundaron los bolivianos. Ojo, ¿La fundaron los Antofagasta, bolivianos? En 1868 fundada por los bolivianos. ¿Ya? Pero ¿cuál es el punto? Por eso lo En reclamo. 1866 Chile llega a un tratado con Bolivia y dice hasta el paralelo 24. ¿Ya? En el paralelo 24 Acá está la tenemos los frontera. paralelos, mira, ahí Claro, ahí está la frontera. Y en esta zona vamos a trabajar los dos y nos vamos a ir a media, ¿no? Perfecto. Pero ya ahí Chile firma un acuerdo que dice que Antofagasta, que queda más arriba, es boliviana. ¿Te fijáis? Claro. Ahí llega, digamos que eso de los 13 años nace de acá, de que finalmente se firma un tratado. Pero antes Bolivia también tiene... Era como tierra de nadie, Era al tierra de final era nadie, como- entonces... como- Y todo, mira, claro. Chile, Perú y Bolivia buscan y rebuscan documentos coloniales que reafirmen su posición. Y que no existen. Chile, no, sí existen, porque Chile dice, oye, aquí está lo que dice Abascal, que llegamos hasta el 25. Después, no, aquí está lo de Charca, que llegamos hasta el 23. Dice, y todos tienen su propio papel, producto de que era muy O sea, si esos desordenado. papeles existen, entonces ¿por qué hay tanto problema? Porque no importa lo que hayan dicho en la colonia, lo que importa es el último tratado. Y ese es el de 1904. No, el último, chuta. antes de eso. No, antes de eso. El 66 se firma este tratado, pero después ya no somos tan amigos con Bolivia y firmamos otro tratado en 1874 que dice que llegamos hasta el paralelo 24. Pero ahí, ¿cuál es el problema? Que esta zona que estaba llena de riqueza, estaba habitada básicamente por chilenos. El 90% de los habitantes de Antofagasta eran chilenos. La industria que estaba explotando era la compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta, era capitales chilenos. Claro. Es cierto cuando se dice que esto fue un problema comercial de grandes empresarios y Chile fue a la guerra por los empresarios chilenos. Los ingleses, incluso habían funcionarios de gobierno chilenos que tenían intereses
en Antofagasta. Entonces esto es como una guerra de la élite. Cuestión que es cierta. Y uno dice, ¿y por qué un país completo va a la guerra por los impuestos que le ponen a unas empresas privadas? Claro. ¿Por qué? Y uno dice, no, es como ir a la guerra con Argentina porque le subieron los impuestos a Polman. ¿Cachai? Oye, Jorge, pero una cosa, ¿sí? para aclararlo. Lo que pasó es que Chile es el que firma el tratado para que no se le suban los impuestos y asociado a una postura de límites. Entonces Chile el que firma. Jorge, entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tuvo Mar Bolivia para saber exactamente esa cantidad? Es que es lo que te digo. Antes Bolivia, de todas maneras, el departamento del litoral también era boliviano. O sea, lo que pasa es que está indefinido. Uno puede decir que a partir del 1866 hay un tratado que fija límites y que le da como sustento legal a los dos países, a la frontera de los dos países. Y en ese minuto, ¿cómo era la relación de Chile con Bolivia? Es irregular. ¿Siempre esta relación ha sido media complicada o media conflictiva? Siempre más con Perú. Porque acá hay una cosa que hay que decir. Se le carga la mano a Bolivia y aparece Perú como, nosotros pobrecitos, fuimos a la guerra por apoyar a los bolivianos y nos quedamos sin toda la zona del Tarapacá, perdimos Arica, Iquique, pobres de nosotros. No, los verdaderos enemigos acá eran Chile y Perú. Chile siempre ha disputado con Perú el poder del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la Guerra del Pacífico, Perú estatizó todas sus salitreras en el norte. Y el único que le competía en el mundo era Chile, en Antofagasta. Claro. Entonces, ¿cuál fue el problema? Perú quería sabotear la producción chilena. Entonces, parte de la decisión de subirle los impuestos fue presionada por Perú a Bolivia para que la producción chilena costara más caro. Y nosotros, esto me lo contó Rafael Mellaffe, un historiador de la Academia Militar. Perú intentaba, incluso cuando en Antofagasta se va a hacer el remate de la compañía de salitre chilena, que es lo que desata la guerra finalmente, cuando Bolivia dice, si no nos quieren pagar, entonces vamos a rematar la compañía. Vamos a rematar. El principal postor era el cónsul peruano. Mira. Mentira. El principal. Claro, el día 14 de febrero de 1879 se iba a rematar la industria chilena, la compañía chilena en Antofagasta. Y ahí es cuando Chile dice, no, paremos el tandeo y ocupa Antofagasta. Pero ahí es donde lanzan y suben sus tropas, entonces. ¿Ahí se declara la guerra o solamente no, se declara después. Lo que pasa es que hay que decir algo. Chile le hace una advertencia a Bolivia. Chile le dice, ok, tú, porque el famoso tratado tenía 2 puntos. No vas a subir los impuestos en nuestra salitrera y nosotros respetamos el paralelo 24 como frontera. Entonces, como estaban asociados, Chile le dice, ok, tú Bolivia no respetas lo de los impuestos, nosotros entonces no respetamos la frontera. ¿Y por qué no se unió, nunca estuvieron unidos Bolivia con Perú? No, si han estado unidos todo el rato. Pero ¿y por qué siempre Bolivia es el perjudicado? Perdón que lo diga así, está bien. pero es que lo que... Acá lo que pasa es que siempre se están disputando. A ver, Bolivia y Perú eran el mismo país. Llega un momento en que se dividen. Bolivia se llamaba Alto Perú. Siempre ha habido una relación por nexos culturales, por cercanía y además por un enemigo común. Chile siempre ha sido un enemigo común. La Guerra del Pacífico un poco iba a estallar en algún momento y tenía que ver con detener a Chile, que se estaba como yendo para arriba. Entonces eso se unen un poco para detener el avance de los chilenos. ¿Qué pasa? Perú entra a la guerra y sale trasquilado, ¿no? Porque en el fondo pierde terreno. Claro, y llegamos hasta Lima. O sea, en el fondo... Que agradezcan. No, había que devolver toda esa zona porque Chile no tenía... lo que pasa es que ellos se lanzan contra Chile porque pensaban que iban a perder. O sea, que iba a ganar Chile. No, perdón, que iba a perder Chile. Porque Chile, al inicio de la guerra, tenía como 2.500, 3.000 soldados. Y ellos tenían el doble, casi el triple. Pero Chile, con una estrategia de reclutamiento fabulosa, casi al final de la guerra ya tenía 40.000 soldados. Qué impresionante. ¿Qué estrategia utilizó Chile, digamos, para lograr tener todos estos territorios? Mira, también? Chile gana la guerra por varias razones. Hay que pensar, por ejemplo, que la estabilidad política. Perú llegó a tener 6 gobernantes durante la Guerra del Pacífico.
Bolivia, antes de la guerra, Chile tuvo dos nomás, Aníbal Pinto y Santa María. Bolivia tuvo una seguidilla de revoluciones, golpes militares, azonadas, pero era decenas. Pero eso por problemas propios, al por final problemas de internos, ello, nada que ver con el absolutamente conflicto interno. Chile-Bolivia-Perú. De hecho, Hilarión Daza, que es el dictador boliviano que hace todo esto de subir los impuestos y detonar la guerra, es un gallo, un bananero, pero de primera. O sea, el tipo era un gastador, se apoyaba en el regimiento 1 de Colorados de Bolivia, que eran sus legionarios que hacían lo que querían, ¿cachai? En la ciudad. Y era un dictador cualquiera. ¿Por qué pensaban ellos que iban a ganar? Porque Chile el años anteriores había tenido la disputa con Argentina por la Patagonia. Y Chile, como tenía poco ejército y había cedido con Argentina, los peruanos y los bolivianos dijeron: nos vamos a la segura. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que Aníbal Pinto justamente estaba presionado por haber cedido a la Patagonia. Entonces ahora iba a aparecer como cediendo de nuevo. ¿Y cómo reclutó al final a chilenos para que fueran a la guerra? De todo. Es que como esta guerra era elitista, esta guerra en realidad es una guerra comercial. Nosotros, por ejemplo, si uno busca en Google Guerra del Pacífico, se va a encontrar con una sorpresa. Se va a encontrar con que la Guerra del Pacífico es la guerra de Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra. Nadie más le dice Guerra del Pacífico. ¿Ah, sí? Es la guerra del guano y el salitre. Así se llama. Así se llama, porque es una guerra comercial. Así se conoce en Perú, se conoce en Argentina. O sea, acá la salida del Pacífico es como la excusa que tenemos hoy día y que la estamos viendo así. Es que es una guerra comercial, es una guerra de intereses Pero en económicos. ningún minuto tuvo esa guerra al fin, la salida, por ejemplo, o el mar para Bolivia. La guerra no, Bolivia tenía mar y lo que ellos querían era tirar incluso Chile, o sea, Bolivia y Perú, y esto también no es muy conocido, Chile y Perú ofrecieron a Argentina que entrara a la guerra y ellos le daban hasta el 27 una salida al Pacífico. También. Argentina, porque querían... ¿Y por qué Argentina no quiso? Lo que pasa es que Argentina estuvo por entrar en el conflicto, después lo rechazó. Perú, son cuestiones diplomáticas que no quedaron resueltas. Pero el conflicto es un conflicto comercial, económico. Incluso al principio de la guerra, Chile estaba reticente. Incluso hubo en el Congreso congresistas chilenos que dijeron: oye, no le den plata a esta guerra, si esta es una cuestión de los Edwards. Y de los privados, no claro. importa, ¿cachai? Pero ¿cuál es el cambio? El cambio se produce el 21 de mayo, cuando Arturo Prat se manda ese numerito maravilloso en Iquique, donde tú te reís porque te despierta algo, ¿cierto? Sí, pero lógico, que uno alucinante. se acuerda con eso. Porque hay que decirlo, de verdad, esto fue una noticia mundial, lo que hizo Arturo Prat. A mí, el año pasado en el programa, un marino me contó algo que yo lo conocía como mito. Él en Japón va en el crucero este que hace la Esmeralda, como grumete, y los invitan a todos a una especie de templo, a un salón. Y estos gallos entran y dicen: en este salón tenemos a los 3 más grandes marinos de la historia. Y entonces vamos a tener una sorpresa con esto. Y entran, y estos gallos se quedan helados, porque está el almirante Nelson inglés, Toho, el japonés, y Arturo Prat. En Japón tienen a Arturo Prat como uno de los grandes marinos de la historia, héroes. Entonces, es ese evento el que despierta el patriotismo en todo Chile, se llenan los cantones de reclutamiento y se convierte la guerra, que era de unos pocos privados, se convierte en una guerra nacional. ¿Qué pasa? Sí, pero es que hay un punto ahí, porque estamos hablando que si viene hasta el paralelo 24, llegaba a las fronteras de Bolivia, que Bolivia sí tuvo mar, que sí Antofagasta fue fundada, armada y creada por los bolivianos, pero acá hubo una guerra, y una guerra que existió en todos los rincones del planeta, que marcaban fronteras. ¿Por qué desconocer hoy día una guerra? ¿Por qué decir, no, fue un tratado obligado? No, porque Evo quiere subir la apuesta nomás. Si piensas tú que primero ellos pasan de, como teníamos en el mapa antes, ellos pasan de estar pidiendo una salida. Fíjate, una salida al mar soberana, ahora suben la apuesta y quieren recuperación. Claro. Y estamos hablando de una ciudad, entonces lo que él está haciendo es subir la apuesta y desatar toda esta controversia que está pasando en Chile, donde al tiro le respondieron. ¿Pero no será que nosotros tenemos una forma diferente de interpretar la guerra del Pacífico o del guano y el salitre, como dices tú bien, y ellos otra? Porque vemos y escuchamos la historia y las narraciones de los bolivianos, de los niños, que le hicimos la semana pasada, lo que pasa y ellos opinan otra cosa. Es que absolutamente, para ellos... a ver, pero primero, hay que decir algo. ¿Cuál es la verdadera historia? Mira, esta cuestión es así.
La primera Bolivia fue Antofagasta fue fundada por los bolivianos. Ya. Desde 1866. Banderita boliviana. Banderita boliviana, autoridades bolivianas. Desde 1866 hay que decir algo. El paralelo 24, que es la frontera que se establece en 1866, quedaba a pocos kilómetros de Antofagasta, de la zona de Antofagasta. Es decir, no hay ninguna duda. Sorry, Antofagasta era boliviano. Pero después, cuando Bolivia, porque ese tratado tenía amarrada no subir los impuestos. Cuando Bolivia sube los impuestos... Cuando Chile decide firmar ese tratado, dice, ok, nosotros firmamos este tratado que le damos y le otorgamos el paralelo 24 como límite a Bolivia, a cambio de... Pero no van a haber subidas de impuestos durante 25 años a la franja de trabajo. Perfecto. A las empresas chilenas. Sí. Cuando rompe Bolivia ese tratado, Chile entonces desconoce también el de límites. Y lo que hace Chile, fíjate, es súper claro. Lo que hace Chile es avanzar hasta el paralelo 23, que era la frontera anterior, la que Chile consideraba. ¿Y cómo avanza? Explícanos un poquito eso, con tropas. Llegan tropas, sí, como habían pocos bolivianos, se van, los dejamos acá y nos vamos. ¿Y qué pasa con Bolivia? Bolivia se demora, recién, se declara en estado de guerra, empiezan a movilizar tropas, entre medio se descubre que había este acuerdo secreto con Perú para atacar a Chile juntos, y lo que se hace es que el 5 de abril Chile le declara la guerra a los dos, a los aliados, y empieza lo que conocemos como la guerra del Pacífico. ¿Por qué si hay tanto tratado y están todo tan claro, se supone, seguimos con el mismo tema? Ahora obviamente se suma el tema de Antofagasta. Porque si ustedes se fijan, Evo Morales lo que declara, lo que reclama, es una cuestión de orden, como se ha dicho todo este tiempo, emocional. Hoy día en la mañana, uno de los representantes de Evo Morales, creo que lo estamos viendo incluso ahí en pantalla al lado, hablaba de justicia. No estaba hablando de derecho legal, no estaba hablando estaba hablando de justicia en un término amplio. Y cuando tú pensáis en que lo que tenéis ahí al frente es a un representante de un país pobre, porque Evo está todos los días ahí mirando al juez, y además indígena, tú entiendes que hay unas cosas de otro orden que se están jugando, más comunicacionales. ¿Cuál es el punto para cerrar lo de Antofagasta y lo de los 13 años de Bolivia? No importa. A mí, no importa, a nadie le debería dar lo mismo si para atrás Antofagasta fue boliviano, hasta cuándo fue boliviano, da lo mismo. En 1874 se firma un tratado donde se dice que Antofagasta era boliviano, punto, Chile lo firma. Después de la guerra, Antofagasta es chileno, punto, se acabó. Y hay un tratado en 1904 que dice que Antofagasta es chileno. Y eso es todo. Entonces, ¿por qué siguen reclamando por un tema...? Lo que pasa es que ellos quieren conseguir salida al mar soberana. Pero si no van a conseguir. Pero es que esta cuestión no tiene que ver con eso, tiene que ver con problemas internos. Piensa tú que hoy día Evo está cuestionado. Evo es un tipo que ya le dijeron que no se podía repostular. O sea, hubo un plebiscito donde apareció la voluntad del pueblo. Pero él igual pasó por sobre es un tema interno. Además, eso es un sueño de Bolivia tener salida al mar. Cuando tú pones la mano así, es como diciendo, no entiendo, me da rabia. ¿Qué significa eso? Así como, por Dios. No, yo entiendo que ellos busquen su salida al mar y entiendo que pongan en la mesa lo que no tenemos que hacer nosotros es calentarnos la cabeza. Lo que sí tampoco ser tan tontos como trincherarnos en el tema legislativo, porque hoy día también se está peleando a modo comunicacional. Y como dijo Libardo Buitrago, uno de los problemas es que hoy día toda la representación chilena son abogados. No hay sociólogos, no hay gente que esté pensando comunicacionalmente. Jorge, ahí nos caemos. Pero la Carola decía algo importante delante, que tenía que ver que cómo se le enseña a los niños bolivianos esta situación. Bueno, se eterniza. ¿Cuál es la historia que a ellos se les enseña? Para ellos, ¿qué es lo que ocurrió? A ellos se les dice que el tratado de 1874 de los 10 centavos no estaba vigente. Y que Chile lo único que quería era invadir para tomarse todos los territorios bolivianos. Que es una explicación súper sencilla, es súper como simplona, pero es lo que justifica su accionar. Nosotros subimos esos 10 centavos porque todavía estaba vigente lo anterior, todavía no entraba en funcionamiento y la verdad es que sí, ¿cachai? Pero ellos dicen, nos robaron, utilizan mucho esa frase también. Nos invadieron de forma sangrienta y casi de forma Bueno, la invasión unilateral. Sí, fue una invasión. Lo que pasa es que la palabra invasión es súper fuerte, por eso. En vez de ocupación. Pero casi injusta, como que acá nunca llegamos a la guerra, como nunca te declaro la guerra a ti, Jorge Baradit. La ocupación de Antofagasta fue súper piola, no pasó nada. ¿Cachai? ¿A ti te pareció justo? ¿Tú como la invasión? ¿sí? Mira, a mí no me parece que hayamos involucrado a todo un país en una cuestión de orden comercial de unos pocos privados. Pero sí, cuando la cuestión ocurre, hay que atenerse a derecho, hay que atenerse a lo que pasó. Y lo que pasó fue que Chile ocupó Antofagasta,
porque subieron los impuestos y no correspondía, utilizó eso para aumentar su frontera norte y cuando se mete Perú entra otro problema, que es la diferencia entre Perú y Chile por el dominio del Pacífico. Entonces Chile no le queda otra que seguir para arriba. O sea, está bien lo que hicimos. ¿Y por qué? No digo que ¿Por esté qué bien una guerra, Chile? digo que lo que pasó fue eso. ¿Y por qué Chile le devuelve Lima a Perú? Lo que pasa Porque, es que porque llegaron hasta Lima. es que es súper difícil ocupar, si tú te fijáis, hoy día no es que Irak sea norteamericano, Claro. Es súper difícil ocupar y cambiar, ¿no? Además habían otras cuestiones, es una Pero capital. es que entendiendo que hay muchos países en el planeta que se han como desintegrado por invasiones. Sí, pues, pero también está esta idea está la idea del Estado-nación. Y la fraternidad esta idea- americana. Hay muchas razones, en realidad no lo tengo tan claro, ¿Razón? pero era conveniente la evolución de Bolivia porque además no era el objetivo chileno. Si cuando Chile llega a Arica, se juntan a conversar. Los norteamericanos intervienen y en un barco norteamericano se juntan bolivianos, peruanos y chilenos, y Chile lo que dice es, ok, dennos Tarapacá, dennos Atacama y una indemnización por la guerra y nosotros llegamos hasta acá. Y los peruanos dijeron no. Pero buena negocia igual que Claro, estaba entregando Chile, cediendo un entonces montón en cuenta. Chile dijo, ok, entonces llegamos hasta Lima. ¿Cachai? Y llegaron hasta Lima. Oye, Jorge, como vamos en esta historia, ¿verdad? Bolivia pide Antofagasta. Sí. ¿Puede ser que Perú empiece a decir, ¿sabes qué? Ahora nosotros queremos Arica, Es que ese es el queremos punto, Iquique", ese es el punto. ¿verdad? ¿Puede existir? ¿Qué razones Depende de la podrían resolución. tener ellos? ¿Qué razones Lo que justificadas? pasa es que Perú está en esa parada. Si Perú, ¿tú crees que se olvidó ¿Y qué está que le esperando? quitamos el Tarapacá y Atacama? ¿No se olvidaba, Están dices tú? locos, ¿No? O sea, están todo el rato tomando un metrito, Ya. quitándole un pedacito por allá. Ellos tienen súper claro que esta cuestión va en esa dirección también. ¿Y qué van a Como decir? cualquier país quiere recuperar su territorio ancestral, no. ¿Y Claro, por qué, o sea, no digamos, ¿por su qué están territorio esperando original. que no ¿Ah? ha sido tan efusivo eso? Yo creo que lo primero es que Chile mantiene una fuerza disuasiva potente. O sea, Chile tiene la mejor fuerza aérea de Latinoamérica, tiene una armada, el ejército es Mahoma, pero pero es cierto. Y la armada es una armada de súper buen estándar. Entonces digamos que Chile mantiene esa cuestión disuasiva, con Bolivia ni hablar, o sea, ahí no hay nada que Pero hacer. ¿cuáles son los argumentos que podría tener en ese minuto, o podría decir Perú, para decir, ¿sabéis qué? Arica y Iquique Pero no será nos merecemos ante este eso lugar que de dice nuevo. Juan Pablo, que se les adelantó Bolivia y ahora cuando se les cruza Bolivia, a Claro. los peruanos se les ensucia la cuestión. No, lo que pasa es que, mira, a ver, hay otra cuestión. Mira, imagínate tú, alguien dice, por ejemplo, yo le preguntaba al profe Libardo Buitrago, ¿por qué Chile? Porque hoy día ya todos sabemos que el Tratado de 1929 con Perú indica que cualquier negociación con Bolivia tiene que estar autorizada, o cualquier decisión tiene que estar autorizada por Perú. Cualquier cosa que uno le quiera dar a Bolivia tiene que estar autorizada por Perú. Entonces, por territorio que fue peruano, o sea, hasta tal. Entonces, yo le decía, ¿y qué pasa si les damos un corredor a Bolivia por la frontera con Perú? Y que Pero como lleguen al mar. lo que trataron de hacer en 1970. El Charaña. Claro, Charaña, Charaña, Tratado de Charaña. Perú siempre ha dicho que no. ¿Por qué? Porque ellos quieren recuperar para abajo. Quieren Pero Perú seguir no quiere recuperando. también perder la frontera estrategia, con Bolivia. Mira, nosotros mañana te invitamos de tempranito, sabemos. Baradit le encanta llegar temprano. De hecho, tú sabes que las redes sociales están No llegues ardiendo tan porque hay unos que temprano, que dicen, en este programa no sabemos qué no puede estoy pasar". de acuerdo. Por y hay otros que dicen, supuesto. oye, Una cosa para decir por eso. ¿Qué? Uno siempre habla y deja datos fuera, deja reflexiones fuera, y todo esto es una conversación harto más larga. no podéis ser tan egoísta, porque esos datos son los que le importan a la gente y esos datos son los que Mañana, vamos a compartir porfa, mañana con porfa, ustedes, con porfa. Jorge Baradit, que va a estar acá. Porque de verdad, Y te sí, pague- lo que paguémosle ha más, sido- por favor. lo que ha Paguémosle sido más. un Todo se aporte- resuelve con dinero. lo que ha Mira sido lo que un está pasando. aporte en la historia de nosotros y sobre todo para entender bien este conflicto, y nos ha ayudado también a como volver a dar enamorarnos salitre. de la historia de Chile. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Jorge Salitre Baradit. iguano. Vamos.